Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos amigos a esta novena parte del misterio del cuarto amarillo. Se acercan muchas más aventuras. Cada vez tenemos más pistas acerca de este misterioso atentado de asesinato. Así que entre los papeles, documentos, memorias, extractos de diarios, actas judiciales de que dispongo, referentes al misterio del cuarto amarillo, hay uno de ellos que quizá es el más interesante. Se trata de la narración del famoso interrogatorio de los vinculados al hecho, que tuvo lugar aquella tarde en el laboratorio del profesor Stangerson, ante el jefe de la Sûreté. Se debe a la pluma de Monsieur Maleine, el actuario, quien como el juez de instrucción dedicábase en sus ratos libres a la literatura. Esta narración debía integrar un libro que no apareció y que había de titularse Mis interrogatorios. Me fue dado por el mismo actuario, algún tiempo después del inaudito desenlace de aquel proceso único en los asuntos jurídicos. Helo aquí. No es una árida transcripción de preguntas y respuestas. El actuario relata con frecuencia sus impresiones personales. La narración de... Desde hacía una hora, cuenta el actuario, el juez de instrucción y yo nos hallábamos en el cuarto amarillo, con el empresario que había construido el pabellón, según los planos del profesor Stangerson. El empresario había venido con un operario. Monsieur de Marquet hizo limpiar bien las paredes, es decir, que había hecho arrancar por el operario todo el papel que las cubría. Golpes de maza y de pico aquí y allá nos habían demostrado la inexistencia de toda abertura. El piso y el cielo raso fueron largamente perforados. No se descubrió nada. De hecho, no había nada que descubrir. Monsieur de Marquet estaba aparentemente encantado y no dejaba de repetir: «¡Qué caso, monsieur! ¡Qué caso! Verá usted que jamás podremos averiguar cómo salió el asesino de este cuarto». De pronto Monsieur de Marquet, con radiante expresión, porque no comprendía, hubo de acordarse que su deber era tratar de comprender, y llamó entonces al brigadier de gendarmería. «Brigadier», dijo, «vaya al castillo y pídales a Monsieur Stangerson y a Monsieur Darzac que vengan a verme al laboratorio, así como al abuelo Jacques, y que 2 de sus hombres traigan también a los porteros». 5 minutos después, toda aquella gente estaba reunida en el laboratorio. El jefe de la Sûreté, que acababa de llegar al Glandier, se unió a nosotros en ese momento. Yo estaba sentado en el escritorio de Monsieur Stangerson, dispuesto ya para mi tarea, cuando Monsieur de Marquet nos espetó este discursito tan original como inesperado. «Si ustedes no tienen inconvenientes, señores», dijo, «puesto que los interrogatorios suelen ser poco positivos, vamos a abandonar por esta vez la vieja rutina del sistema. No haré que vengan ustedes ante mí, uno por uno. No, permaneceremos todos aquí. Monsieur Stangerson, Monsieur Darzac, el abuelo y los porteros. Y claro está, el jefe de la Sûreté, el actuario y yo. Y todos estaremos aquí a igual condición. Los porteros habrán de olvidar por un instante que están detenidos. Vamos a conversar. Para eso les pedí que viniesen. Estamos en el sitio del crimen. Y bien, hablemos entonces de él. Extensamente, con inteligencia o con estupidez, pero digamos todo lo que se nos ocurra. Hablemos sin método, puesto que el método no dio resultado alguno. Dirijo una ferviente plegaria al dios azar, al azar de nuestras concepciones. Comencemos entonces. Después de esto, al pasar delante de mí, me dijo en voz baja: ¿Qué escenita? ¿Hubiera usted imaginado esto? Me servirá para un acto en el vodevil». Y se frotaba las manos con júbilo. Fijé la mirada en Monsieur Stangerson. La esperanza que había hecho nacer en él el último informe de los médicos, que afirmaba la posibilidad de sobrevivencia de Mademoiselle Stangerson, no había borrado de ese noble rostro las huellas del más grande dolor. Aquel hombre
habría creído muerta su hija, y aún estaba anonadado. Sus ojos azules, dulces y claros, reflejaban una tristeza infinita. Había tenido ocasión de ver varias veces a Monsieur Stangerson en ceremonias públicas. Siempre, desde un primer momento, me había sorprendido su mirada, tan pura que parecía la de un niño, mirada de ensueño, sublime e inmaterial, de creador o de loco. En aquellas ceremonias, tras de él o a su lado, siempre se hallaba su hija, porque nunca se separaban, según decían, compartiendo los mismos trabajos desde muchos años atrás. Aquella virgen, que tenía entonces 35 años y que aparentaba apenas 30, consagrada enteramente a la ciencia, despertaba aún admiración por su belleza majestuosa, intacta, sin una arruga, victoriosa sobre el tiempo y el amor. ¿Quién me hubiera dicho que me hallaría, como aquella tarde, en la cabecera de su lecho, con mis papeles, y que la vería, casi expirante, contarnos con esfuerzo el más monstruoso y misterioso atentado que haya conocido en mi carrera? ¿Quién me hubiera dicho que en un día no lejano me hallaría ante un padre desesperado, procurando en vano explicarse cómo había podido escapar el asesino de su hija? ¿Para qué sirve, pues, el trabajo silencioso, en el retiro oscuro del fondo de un bosque, si no os pone a resguardo de las grandes catástrofes de la vida y de la muerte, reservadas de ordinario a aquellos hombres que conocen las pasiones de la ciudad? Veamos, Monsieur Stangerson, dijo Monsieur de Marquet con importancia. Ubíquese exactamente en el sitio en que estaba cuando Mademoiselle Stangerson se marchó para entrar en su cuarto. Monsieur Stangerson se puso de pie, y colocándose a 50 centímetros de la puerta del cuarto amarillo, dijo con una voz sin acento, sin color, con una voz que calificaría de muerta: me encontraba aquí, aproximadamente a las 11, luego de haber procedido en los hornillos del laboratorio a un breve experimento químico. Hice correr mi escritorio hasta aquí, pues el abuelo Jacques, que pasó la noche limpiando varios aparatos, necesitaba todo el espacio que quedaba detrás de mí. Mi hija trabajaba en el mismo escritorio que yo. Cuando se levantó, luego de darme un beso y dar las buenas noches al abuelo, tuvo para entrar en su cuarto que pasar dificultosamente entre mi escritorio y la puerta. Por ello digo que yo estaba muy cerca del lugar donde iba a cometerse el crimen. ¿Y el escritorio? Interrumpí, obedeciendo, al mezclarme a la conversación, a los deseos expresados por mi jefe. Y ese escritorio, tan pronto usted oyó Monsieur Stangerson gritar «asesino» y que sonaron los disparos de revólver, ese escritorio, ¿qué fue de él? El abuelo Jacques respondió: lo empujamos, arrimándolo contra la pared aquí, más o menos donde está ahora, para poder golpear la puerta sin inconvenientes, monsieur. Seguí mi razonamiento, al que por otro lado no le atribuía demasiada importancia. El escritorio estaba tan cerca del cuarto que un hombre agachado, saliendo del cuarto y deslizándose debajo de él, podría pasar inadvertido. Usted siempre olvida, interrumpió Monsieur Stangerson desganadamente, que mi hija había cerrado la puerta con llave y pasador, que la puerta quedó cerrada, que nos quedamos luchando por forzar la puerta desde el instante en que comenzó el atentado, que estábamos sobre la puerta cuando prosiguió la lucha del asesino y mi pobre hija, que llegaban a nosotros los ruidos de aquella lucha y que oímos los estertores de mi desdichada hija, sofocada por la presión estranguladora de los dedos del asesino, cuyas huellas sangrientas muestran aún su cuello. Por rápido que haya sido el ataque, nosotros fuimos igualmente rápidos, y de inmediato nos hallamos tras esta puerta que nos separaba del drama. Me levanté y fui a la puerta, que examiné de nuevo con mucha atención. Luego me erguí e hice un ademán de desaliento. Imaginen, dije, que el panel inferior de esta puerta haya sido abierto sin hacerlo con la puerta, sin necesidad de abrirla. El problema quedaría resuelto. Lamentablemente, esta última hipótesis es inadmisible, después del examen de la puerta. Es sólida y gruesa. Es una puerta de encina construida de tal manera que constituye un sólido bloque inseparable. Esto es muy visible, a pesar de los golpes que la destrozaron.
Oh, exclamó el abuelo Jacques, es una vieja y sólida puerta del castillo que transportamos aquí, una puerta como ya no hacen. Tuvimos que recurrir a esta barra de hierro para forzarla, y éramos 4, pues la portera habíase unido a nosotros, como buena mujer que es, monsieur. Es muy penoso verlos ahora en la cárcel. No acabó el abuelo de pronunciar estas palabras, cuando los llantos y lamentaciones de la pareja volvieron a comenzar. Nunca vi detenidos más llorones. Me sentí asqueado. Aun admitiendo su inocencia, yo no comprendía cómo aquellos dos seres podían carecer hasta tal punto de carácter ante una desgracia. Una actitud más firme en tales momentos vale más que todas las lágrimas y los lamentos que suelen ser fingidos e hipócritas. Oh, exclamó monsieur de Marquet, les repito una vez más que basta de pamplinas. Les conviene más que nos digan qué era lo que hacían bajo las ventanas del pabellón, en el momento en que se intentaba asesinar al ama. No lo nieguen, porque ustedes estaban cerca del pabellón cuando los encontró el abuelo Jacques. Veníamos para ayudar, gimieron los dos. Y la mujer, entre dos sollozos, añadió, oh, si hubiéramos dado con el asesino, ¿cómo habría quedado? Y no pudimos sacarle ninguna otra palabra sensata. Continuaron negando con toda convicción, jurando por Dios y todos los santos, que estaban acostados cuando oyeron un disparo del revólver. No fue un disparo sino 2. Esto prueba que ustedes mienten. Si oyeron uno, han de haber oído el otro. Por Dios, monsieur, no oímos más que el segundo. Dormíamos aún cuando sonó el primero. Es seguro que hubo 2 disparos, dijo el abuelo Jacques. No tengo dudas. Mi revólver tenía cargados todos los cartuchos. Hemos encontrado 2 cartuchos quemados, 2 balas, y oímos 2 tiros detrás de la puerta. ¿No es así, monsieur Stangerson? Sí, dijo el profesor, 2 tiros de revólver, un golpe sordo antes y un estallido después. ¿Por qué insisten entonces en mentir? Exclamó monsieur de Marquet, volviéndose hacia los porteros. ¿Creen ustedes que la policía es tan tonta como ustedes? Todas las pruebas indican que ustedes estaban afuera, cerca del pabellón, en el momento del drama. ¿Qué hacían allí? ¿No quieren decirlo? Este silencio demuestra complicidad. Y en cuanto a mi parecer, dijo el juez, mirando a monsieur Stangerson, en cuanto a mí, no logro explicar la fuga del asesino sino mediante la ayuda de estos 2 cómplices. Tan pronto como se forzó la puerta, mientras usted, monsieur Stangerson, se ocupaba de su desdichada hija, el portero y la mujer facilitaban la huida del miserable, que se escapaba detrás de ellos. Llegaba hasta la ventana del vestíbulo y saltaba al parque. El portero volvió entonces a cerrar la ventana y los postigos detrás de aquél, porque, en fin, no puede pensarse que los postigos se han cerrado solos. Eso es lo que yo pienso. Si alguien piensa de otra manera, que lo diga. Intervino entonces monsieur Stangerson. Es imposible. Yo no creo en la culpabilidad ni en la complicidad de mis porteros, aunque no comprendo bien qué era lo que hacían en el parque a aquella hora tan avanzada de la noche. Repito, es imposible, porque la portera sostenía la lámpara y no se movió del umbral de la puerta, porque yo, tan pronto forzamos la puerta, me arrodillé junto al cuerpo de mi hija, y era imposible que se saliera o entrara de ese cuarto por esta puerta sin pasar por sobre mi hija y sin atropellarme a mí. Es imposible, porque al abuelo Jacques y al portero les bastó una mirada al cuarto y debajo de la cama, como lo hice yo al entrar, para ver que no había nadie allí más que mi hija agonizante. ¿Qué piensa usted, monsieur Darzac, que no ha dicho nada? Darzac respondió el juez que no se le ocurría nada. ¿Y usted, monsieur? Dijo el juez, dirigiéndose al jefe de la Sûreté. Monsieur Dax, que tal era su apellido, había escuchado hasta entonces sin proferir palabra alguna. Asimismo, había examinado el pabellón y el parque. Finalmente oímos su voz. Mientras se encuentra el criminal, sería conveniente descubrir el móvil del crimen. Así se avanzaría en la investigación, dijo. Monsieur, el crimen se presenta como un caso bajamente pasional, replicó monsieur de Marquet. Los rastros dejados por el asesino, el tosco pañuelo, la boina grasienta, parecen indicarnos que el asesino no pertenece a una condición socialmente alta.
Los porteros podrían proporcionarnos información. El jefe de la Sûreté prosiguió, volviéndose hacia Monsieur Stangerson, y con ese tono frío que es, según mi criterio, el reflejo de una sólida inteligencia y de un carácter bien templado. Mademoiselle Stangerson no iba a casarse próximamente. El profesor miró dolorosamente a Monsieur Robert Darzac. Con mi amigo, a quien hubiera llamado mi hijo, con Monsieur Robert Darzac. Mademoiselle Stangerson ha mejorado sensiblemente y ha de reponerse rápidamente de sus heridas. Es un casamiento simplemente postergado. ¿No es así, monsieur?, insistió el jefe de la Sûreté. Así lo espero. ¿Cómo? ¿No está usted seguro? Monsieur Stangerson calló. Darzac, por su parte, pareció agitarse, pues observé un estremecimiento de su mano en la cadena del reloj, ya que nada me escapaba. Monsieur Dax carraspeó, como suele hacer Monsieur de Marquet cuando se siente molesto. Usted ha de comprender, Monsieur Stangerson, dijo, que en un caso tan complicado no es posible descuidar ninguna información. Es preciso saberlo todo. El menor detalle relativo a la víctima importa. ¿Qué es lo que la hace creer a usted, en la casi certidumbre que hay de que su hija vivirá, que ese casamiento no se ha de realizar? Usted dijo, lo espero. Esa esperanza parece una duda. ¿Por qué duda usted? Monsieur Stangerson hizo un visible esfuerzo sobre sí mismo. Sí, monsieur, acabó por decir, tiene usted razón. Vale más que sepa una cosa que cobraría importancia aparente si yo la ocultara. Por lo demás, Monsieur Robert Darzac ha de ser de mi opinión. Darzac, cuya palidez en aquel momento me pareció del todo anormal, hizo un ademán para expresar su coincidencia. Creo que si respondió por medio de un gesto, fue porque se sentía incapaz de pronunciar una palabra. Sepa usted, monsieur, prosiguió Monsieur Stangerson, que mi hija había jurado no separarse jamás de mi lado, y mantenía su juramento a pesar de todos mis ruegos, ya que yo procuré inducirla a que se casase, como era mi deber. Conocíamos a Robert Darzac desde hacía varios años. Monsieur Darzac ama a mi hija. Durante un instante pude creer que él también era amado, puesto que tuve hace poco la alegría de saber de los labios de mi hija que consentía finalmente en un matrimonio que colmaba todos mis anhelos. Tengo una edad avanzada, monsieur, y fue una hora bendita aquella en que supe que mademoiselle Stangerson tendría a su lado, para amarla y continuar nuestros trabajos comunes, un ser que quiero y estimo por su corazón y por su ciencia. Ahora bien, monsieur, 2 días antes del crimen, por no sé qué giro de su voluntad, mi hija me dijo que no se casaría con monsieur Robert Darzac. Se produjo aquí un silencio denso. El momento era... Monsieur Dax repuso, y mademoiselle Stangerson no dio ninguna explicación, ni le dijo a usted cuál era el motivo de tal decisión. Me dijo que ya era demasiado vieja para casarse, que había esperado demasiado, que había reflexionado, que estimaba y aún amaba a monsieur Robert Darzac, pero que era mejor que las cosas no se modificaran, que siguieran siendo como en el pasado, que ella sería feliz al ver que los vínculos de amistad que nos unían en monsieur Darzac se estrecharan, pero que quedara bien claro que jamás se le volvería a hablar de casamiento. Es muy extraño, murmuró monsieur Dax. Extraño, repitió monsieur de Marquet. Monsieur Stangerson, con una sonrisa débil y glacial, añadió, no es por ese lado, monsieur, por donde ha de encontrarse el móvil del crimen. Monsieur Dax replicó con voz impaciente, en todo caso, el móvil no es el robo. De eso estamos seguros, completó el juez de instrucción. En aquel momento abrióse la puerta del laboratorio y el brigadier de gendarmería le entregó una carta al juez de instrucción. Monsieur de Marquet lanzó una exclamación. Luego dijo, «Oh, esto sí que es fuerte». «¿Qué cosa?», preguntó el jefe de la Sûreté. «La carta de un reporterito de l'Époque, Monsieur Joseph Rouletabille, y estas palabras. Uno de los móviles del crimen es el robo». El jefe de la Sûreté sonrió. «El joven Rouletabille. He oído hablar de él. Pasa por ingenioso. Hágalo entrar, monsieur». Y se hizo entrar a monsieur Joseph Rouletabille. Yo lo había
conocido en el tren que nos condujo esta mañana a Épinay-sur-Orge. Se había introducido, casi a pesar mío, en nuestro compartimiento, y me adelantó a decir que sus maneras y su desenvoltura y la pretensión que tenía de entender aquello que la justicia no comprendía despertaron mi antipatía. No simpatizo con los periodistas. Son seres embrolladores de los que es preciso alejarse. Son gente que piensa que todo les está permitido y que no respetan nada. Cuando se ha tenido la desgracia de dejarlos acercarse, concediéndoles algún pedido, muy pronto se produce un desborde de maneras y se multiplican los inconvenientes. Este aparentaba unos 20 años, y la osadía que mostró al interrogarnos, discutiendo con nosotros, despertaron mi antipatía. Por lo demás, tenía una manera de expresarse que dejaba traslucir que se burlaba descaradamente de nosotros. Sé que el diario L'Époque es un órgano influyente, con el que no conviene enfrentarse, pero este diario haría bien en no reclutar sus redactores en un jardín de infantes. Monsieur Joseph Rouletabille entró pues en el laboratorio, nos saludó y aguardó a que Monsieur de Marquet le pidiera que se explicase. «Usted pretende, monsieur», dijo éste, «que conoce el móvil del crimen, y que ese móvil, contra toda evidencia, habría de ser el robo». «No, monsieur, no pretendo eso. Yo no digo que el móvil del crimen haya sido el robo, ni tampoco lo creo». «Entonces, ¿qué significa esta carta?» «Significa que uno de los móviles del crimen fue el robo». «¿En qué se basa usted para esta afirmación?» «En esto, si tiene usted la gentileza de acompañarme». Y el joven nos rogó que lo siguiéramos al vestíbulo, cosa que hicimos. Allí se dirigió al laboratorio y solicitó al juez de instrucción que se arrodillara junto a él. El laboratorio recibía luz por la puerta vidriera, y cuando ésta estaba abierta, la luz que penetraba era suficiente para iluminarlo perfectamente. Monsieur de Marquet y Monsieur Joseph Rouletabille se arrodillaron en el umbral. El joven señaló un lugar en la baldosa. «Las baldosas del laboratorio no fueron lavadas por el abuelo Jacques», dijo, «desde hace cierto tiempo. Eso se ve por la delgada capa de polvo que las cubre. Ahora bien, en este sitio pueden notarse las huellas de 2 anchas suelas y rastros de esa ceniza negra que acompaña los pasos del asesino. Esta ceniza no es otra cosa que el polvo de carbón que cubre el sendero que ha de transitarse para venir directamente a través del bosque, de Épinay a Glandier. Usted ha de saber que en este sitio hay un villorio de carboneros y que allí se elabora carbón de leña en cantidad. He aquí lo que debió hacer el asesino. Penetró en la tarde aquí, cuando no había nadie en el pabellón, y perpetró su robo». «¿Pero qué robo? ¿Qué pruebas hay de un robo?», exclamamos todos al unísono. «Lo que me puso sobre la pista del robo», continuó el periodista, «fue esto», interrumpió Monsieur de Marquet, siempre arrodillado. «Evidentemente», dijo Rouletabille. Y Monsieur de Marquet explicó que había, en efecto, sobre el polvo de las baldosas, junto a las huellas de las suelas, la marca fresca de un pesado paquete rectangular, siendo fácil de observar la señal del hilo que lo ataba. «Pero entonces usted ya había estado aquí, Monsieur Rouletabille. Sin embargo, yo le ordené al abuelo Jacques que no dejara entrar a nadie en el pabellón». «No reprenda usted al abuelo. He venido aquí con Monsieur Darzac». «Ah, ¿de veras?», exclamó Monsieur de Marquet, descontento y lanzando una mirada de soslayo a Monsieur Darzac, que permanecía siempre en silencio. «Cuando vi el rastro del paquete junto a las huellas de las suelas, ya no dudé del robo», prosiguió Rouletabille. «El ladrón no habría venido con un paquete. Hizo aquí el paquete, sin duda, con los objetos robados, y lo ubicó en este rincón con el propósito de recogerlo en el momento de la huida. También puso al lado del paquete sus pesados zapatones, porque mire usted, ningún rastro de pasos conduce a este calzado, y las suelas están juntas una al lado de la otra, como zapatos en descanso y sin los pies adentro. Así se comprende que el asesino, cuando huyó del cuarto amarillo, no dejó rastro alguno de sus zapatos en el laboratorio ni en el vestíbulo. Después de haber penetrado con sus zapatos en el del cuarto amarillo, se los sacó,
sin duda porque le molestaban o porque quería hacer el menor ruido posible. El rastro de su paso de ida a través del vestíbulo y del laboratorio está borrado por el lavado posterior del abuelo Jacques, lo que nos conduce a hacer entrar al asesino por la ventana abierta del vestíbulo durante la primera ausencia del abuelo, antes del lavado de las 5:30. El asesino, luego que se quitó los zapatos que sin duda le molestaban, los llevó con la mano al laboratorio y los colocó en el umbral, pues en el polvo del laboratorio no hay rastros de pies desnudos ni de paquete. En ese momento ya estaba hecho el robo. Luego, el hombre vuelve al cuarto amarillo y se ubica debajo de la cama, donde la huella es perfectamente visible en el piso y en la estera que en ese sitio fue ligeramente arrollada y muy arrugada. Unas briznas de paja recién arrancadas atestiguaban igualmente el paso del asesino bajo la cama. Sí, sí, eso lo sabemos, dijo Monsieur de Marquet. Este retorno bajo la cama prueba que el robo, prosiguió aquel sorprendente muchacho periodista, no era el único móvil que impulsó al hombre a venir aquí. No me digan que se refugió allí enseguida, advirtiendo por la ventana del vestíbulo que el abuelo Jacques o Mademoiselle y Monsieur Stangerson se disponían a volver al pabellón. Al pabellón. Hubiera sido mucho más fácil para él trepar al desván y, oculto, aguardar la ocasión para escaparse, si su propósito no era sino la huida. No, no. Era preciso que el asesino se introdujera en el cuarto amarillo. Aquí intervino el jefe de la Sûreté. Todo esto está bastante bien, jovencito. Mis felicitaciones. Y si aún no sabemos cómo se escapó el asesino, ya seguimos paso a paso su entrada aquí y vemos lo que hizo. Ha robado. Pero, ¿qué ha robado? Cosas sumamente preciosas, respondió el reportero. En aquel momento oímos un grito que partió del laboratorio. Nos precipitamos allí y encontramos a Monsieur Stangerson que con los ojos despavoridos, los miembros agitados, nos mostraba una suerte de mueble biblioteca que acababa de abrir y que aparecía vacío. En el mismo instante dejóse caer en el amplio sillón que estaba apoyado contra el escritorio y exclamó: «He sido robado una vez más». Y una lágrima, una gruesa lágrima, se deslizó sobre su mejilla. Sobre todo, dijo, ni una palabra de esto a mi hija. Se apenaría aún más que yo. Suspiró profundamente y con una expresión de dolor que no olvidaré jamás, murmuró: «Después de todo, ¿qué importa? Con tal que viva». «Vivirá», dijo Rupert Darzac, con un acento extrañamente conmovedor. «Y nosotros hemos de encontrarle los objetos robados», manifestó Monsieur Dax. «Pero, ¿qué había en ese mueble?» «20 años de mi vida», repuso sordamente el ilustre profesor, «o más bien de nuestra vida, de mi hija y de la mía. Sí, nuestros más preciados documentos, las relaciones más secretas sobre nuestros experimentos y nuestros trabajos, desde hace 20 años estaban guardadas allí. Era una verdadera selección de los documentos que llenan este cuarto. Es una pérdida irreparable para nosotros y me atrevo a decir para la ciencia. Todas las etapas por las cuales he debido pasar para llegar a la prueba decisiva del aniquilamiento de la materia habían sido cuidadosamente registradas por nosotros, anotándolas, rotulándolas, ilustrándolas con gráficos y fotografías. Todo eso estaba clasificado y ordenado allí. Además, los planos de 3 nuevos aparatos, uno para estudiar el desgaste residual por la acción de los rayos ultravioletas de los cuerpos previamente electrizados, otro que hacía visible el desgaste eléctrico por la acción de las partículas de materia disociada contenida en el gas de la llama, y un tercero, muy ingenioso, era un nuevo electroscopio condensador diferencial y todo el sumario de nuestras curvas, que traducen las propiedades fundamentales de la sustancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable. Son 20 años de experiencia en química interatómica y sobre equilibrios desconocidos de la materia. Además, un manuscrito que iba a ser publicado con el título «Los metales que padecen». Y no sé cuántas cosas más. El hombre que vino me despojó de todo,
de mi hija y de mi obra, mi corazón y mi alma. Y el famoso Stangerson se puso a llorar como un niño. Le rodeábamos en silencio, conmovidos por aquella inmensa pérdida. Robert Darzac, acodado en el sillón en el que se había desplomado el profesor, procuraba en vano disimular las lágrimas, lo que durante un instante me lo hizo simpático, a pesar de la repulsión instintiva que su extraña actitud y sus emociones inexplicables habían despertado en mí sobre su enigmática personalidad. Monsieur Joseph Rouletabille solo, como si su precioso tiempo y su misión sobre la tierra no le permitieran conmoverse con las desdichas humanas, aproximóse calmosamente al mueble vacío y mostrándolo al jefe de la Sûreté, rompió el silencio religioso con que honrábamos la desesperación del gran Stangerson. Nos dio algunas explicaciones que suponíamos que no eran necesarias, acerca de cómo había llegado a creer en el robo, por el descubrimiento simultáneo que había hecho de las huellas mencionadas ya en el laboratorio, y la falta de material en aquel precioso mueble. Solo había pasado por el laboratorio, nos decía, pero la primera cosa que llamó su atención fue la forma curiosa del mueble, su solidez, su construcción en hierro que lo protegía de un accidente por acción del fuego, y el hecho de que un mueble como aquel, destinado a resguardar objetos a los que había de conocerse una importancia capital, tenía en su puerta y en la cerradura su llave. No suele tenerse una caja de hierro para dejarla abierta, de modo que aquella llavecita de cabeza de bronce, muy compleja, despertó la curiosidad de Monsieur Rouletabille, mientras que adormeció la nuestra. Para nosotros, que no somos niños, la presencia de una llave en un mueble despierta más bien una idea de seguridad, pero para Monsieur Joseph Rouletabille, que es evidentemente un genio, como afirma Joseph Dupuy en los 500 millones de Gladiators, ¡qué mente, qué genio! La presencia de una llave en una cerradura suscita la idea de robo. Muy pronto supimos por qué. Pero antes que ustedes compartan este conocimiento, he de informar que Monsieur de Marquet me pareció muy perplejo, no sabiendo si sabía regocijarse del nuevo paso dado por el reporterito para beneficio del sumario o si debía desesperarse de que aquel paso no había sido dado por él. Nuestra profesión conlleva contrariedades, pero no tenemos derecho de ser pusilánimes y debemos ignorar nuestro amor propio cuando se trata del bien general. Por ello, Monsieur de Marquet se impuso a todo sentimiento mezquino y le pareció apropiado unir sus felicitaciones a las de Monsieur Dax, que no se las regateaba a Rouletabille. El muchacho encogióse de hombros diciendo: «No hay de qué». Con gusto le hubiese dado un sopapo, sobre todo cuando añadió: «Haría usted algo apropiado, monsieur, si le preguntara a monsieur Stangerson quién solía guardar esa llave». «Mi hija», respondió el sabio, «y esa llave la lleva siempre consigo». «Oh, pues eso cambia el aspecto de las cosas que ya no concuerdan con la concepción de monsieur Rouletabille», exclamó monsieur de Marquet. Si esta llave estaba siempre en manos de mademoiselle Stangerson, el asesino hubiera esperado aquella noche en su cuarto para apoderarse de la llave y el robo hubiérase producido después del atentado. Pero después del atentado había 4 personas en el laboratorio. Francamente, no comprendo nada. Y Monsieur de Marquet repitió palabras ya dichas con una rabia desesperada, que debía ser para él el colmo del goce, porque creo que ya he dicho que nunca se sentía tan feliz como cuando no entendía. Ni una palabra. El robo, repuso el reportero, no pudo haberse cometido sino antes del atentado. Es indudable que ha sido así, por la razón que usted supone y por otras razones que yo supongo. Y cuando el asesino penetró en el pabellón, ya estaba en posesión de la llave de cabeza de cobre. «Eso no es posible, monsieur», dijo quedamente monsieur Stangerson. «Es tan posible, monsieur, que aquí tiene usted la prueba. Aquel diablillo de joven
Sacó entonces del bolsillo un ejemplar del Epoque del 21 de octubre. Recuerdo que el crimen tuvo lugar la noche del 24 al 25, y mostrándonos un anuncio leyó: ayer se perdió una carterita de raso negro en las grandes tiendas de la Louvre. La carterita contenía varios objetos, entre los cuales había una llavecita con cabeza de cobre. Se dará una excelente recompensa a la persona que la haya encontrado y la devuelva. Escribir a poste restante, oficina 40, dirigiéndose a MATHSN. Estas iniciales no designan a Mademoiselle Stangerson, prosiguió el reportero. La llave mencionada de cabeza de cobre no es esta. Siempre leo los anuncios. En mi profesión, como también en la suya, señor juez de instrucción, hay que leer los avisos personales. Se descubren muchas intrigas. Y las llaves de muchas intrigas, que no siempre tienen cabeza de cobre y que no por eso son menos interesantes. Este anuncio, en particular por la suerte de misterio con el que se rodeaba una mujer que había perdido un objeto que es aparentemente poco comprometedor, había llamado mi atención. Cuánto interés por una llavecita, y qué recompensa prometía. Medité sobre esas 6 letras. Las 4 primeras me indicaban enseguida un nombre. Sin duda, me dije, Matilde. La persona que perdió la llave en una carterita se llama Matilde. Pero no supe qué hacer con las 2 últimas letras, de modo que, arrojando el periódico, me ocupé de otras cosas. Cuando 4 días más tarde los diarios vespertinos aparecieron con enormes titulares anunciando el atentado de Mademoiselle Stangerson, recordé de inmediato el nombre de Matilde, aquellas letras del anuncio. Un poco intrigado, pedí el número de aquel día a la administración. Había olvidado las 2 últimas letras, S.N. Cuando las volví a ver, no pude evitar una exclamación. Stangerson. Salté a un coche y me precipité a la oficina 40. Pregunté, ¿han recibido una carta dirigida a estas iniciales, MATHSN? El empleado me respondió que no, y como yo insistía, rogándole que buscara, me dijo, esto es una broma. Sí, hace una hora tuve una carta dirigida a esas iniciales, pero la entregué hace 3 días a una señora que me la reclamó. Usted, a su vez, viene a reclamarme la misma carta, y antes de ayer, otro señor, asimismo insistente, me pidió que se la entregase. Basta de bromas. Quise interrogar a los 2 empleados acerca de las 2 personas que habían ido a pedir la carta, pero se escudaron en el secreto profesional. Sin duda, consideraban que habían dicho más de lo necesario, o quizá, molestos por la supuesta broma. El hecho es que se negaron a decirme una sola palabra más. Rouletabille se calló. Callamos todos. Cada uno de nosotros meditaba acerca de las conclusiones que podía extraer de aquella historia tan extraña. De hecho, parecía que ahora se tenía un cabo del hilo que conduciría a un esclarecimiento de este caso inexplicable. Mr. Stangerson dijo, «Es pues casi seguro que mi hija perdió la llave, y que no ha querido decírmelo para evitarme preocupaciones, solicitando al que la encontrara que le escribiera al poste restante. Temía sin duda que, dando nuestra dirección, ese hecho ocasionara gestiones que me habrían hecho conocer la pérdida de la llave. Es muy lógico y muy natural, porque yo fui robado antes, monsieur». «¿Dónde? ¿Cuándo?», preguntó el director de la Sûreté. «Oh, hace varios años, en América, en Filadelfia. Me robaron en mi laboratorio el secreto de 2 invenciones que hubieran hecho la fortuna de un pueblo. No solo nunca supe quién había sido el ladrón, sino que nunca se supo qué fue de lo robado, sin duda porque yo, para quitar valor a los cálculos del ladrón, entregué al domicilio público aquellas 2 invenciones, haciendo inútil el despojo. Desde esa época me volví receloso y me encierro herméticamente cuando trabajo. Todos los barrotes de las ventanas, el aislamiento del pabellón, aquel mueble que hice construir, todo ello es el resultado de los temores suscitados por una triste experiencia». Monsieur Dax afirmó, «Muy interesante», y Monsieur Rouletabille pidió más datos sobre la carterita pedida. Ni Monsieur Stangerson ni el abuelo Jacques habían visto desde hacía varios días a la carterita de Mademoiselle Stangerson.
Unas horas más tarde, supimos por la propia Mademoiselle Stangerson que aquella carterita le había sido robada, o la había perdido, y que las cosas habían sucedido tal como nos la explicó su padre, que ella había acudido el 23 de octubre a la oficina de Correos 40 y que le habían entregado una carta que no era sino una broma de tonto. Enseguida la había quemado. Volviendo a nuestro interrogatorio, o más bien a nuestra conversación, he de indicar que el jefe de la Sûreté preguntó a Monsieur Stangerson acerca de las condiciones del viaje de su hija a París aquel 20 de octubre, día de la pérdida de la carterita, y que el profesor contestó que su hija había ido a la capital acompañada por Monsieur Robert Darzac, a quien no volvió a ver en el castillo desde ese instante hasta el día siguiente al del crimen. El hecho de que Monsieur Darzac estuviera junto a Mademoiselle Stangerson en las grandes tiendas de la Louvre cuando la carterita había desaparecido no pasó inadvertido y retuvo nuestra atención. Esta conversación entre magistrados, detenidos, testigos y periodistas iba a terminar cuando se produjo un verdadero golpe teatral, cosa siempre del gusto de Monsieur de Marquet. El brigadier de gendarmería entró a decir que Frédéric Larsan pedía que se le permitiera entrar, lo que le fue concedido de inmediato. Entró llevando en la mano un tosco par de zapatos llenos de barro que dejó caer en el piso del laboratorio. Estos son los zapatos que calzaba el asesino. ¿Los reconoce usted, abuelo Jacques? El abuelo se inclinó sobre aquel cuero hediondo y, totalmente sorprendido, reconoció unos zapatos viejos que habían tirado hacía algún tiempo en algún rincón. Estaba tan perturbado que hubo de sonarse para disimular su estado. Entonces, señalando el pañuelo que utilizaba el abuelo, Frédéric Larsan dijo: «He aquí un pañuelo que se parece de un modo sorprendente al que se encontró en el cuarto amarillo». «Ah, ya lo sé», murmuró el abuelo Jacques, «casi son idénticos». Por último, prosiguió Frédéric Larsan, la vieja boina vasca encontrada en el cuarto amarillo bien pudiera haber cubierto en otro tiempo la cabeza del abuelo. Todo esto, señores, no se asuste, abuelo, dijo volviéndose hacia el viejo que desfallecía. Todo esto prueba, según mi opinión, que el asesino pretendió disimular su condición, su verdadera personalidad. Lo hizo de una manera bastante grosera, o que al menos así nos parece, porque tenemos la certeza de que el asesino no es el abuelo Jacques, que no se apartó de Monsieur Stangerson. Pero imaginemos que aquella noche Monsieur Stangerson no hubiera prolongado su horario de trabajo, que después de haberse despedido de su hija hubiera vuelto al castillo, que Mademoiselle Stangerson hubiera sido asesinada cuando no había nadie en el laboratorio, mientras el abuelo Jacques dormía en el granero. No habría habido duda para nadie de que el abuelo Jacques era el asesino. El abuelo debe su salvación a que el drama se adelantó, habiendo creído sin duda el asesino, por el silencio que imperaba al lado, que el laboratorio estaba vacío y que había llegado el momento de proceder. El hombre que pudo introducirse tan misteriosamente aquí y tomar tales precauciones contra el abuelo Jacques es sin duda alguna un familiar de la casa. ¿A qué hora exacta se introdujo aquí? ¿En la tarde? ¿En la noche? No sabría decirlo. Una persona tan familiarizada con las cosas y la gente de este pabellón ha debido entrar en el momento más oportuno en el cuarto amarillo. ¿No pudo, sin embargo, entrar cuando había gente en el laboratorio?, exclamó Monsieur de Marquet. Disculpe, pero ¿en qué hemos de basarnos?, replicó Larsan. Hubo la comida en el laboratorio, las idas y vueltas del servicio. Hubo un experimento de química que se llevó a cabo, entre las 10 y las 11, y que retuvo a Monsieur Stangerson, a su hija y al abuelo en torno a los hornillos. En aquel rincón de la chimenea. ¿Quién no dice que el asesino, un familiar, no aprovechó ese momento para deslizarse en el cuarto amarillo, después de haberse quitado los zapatones en el laboratorio? Es improbable, dijo Monsieur Stangerson. Sin duda, pero no imposible. Por tanto, no afirmo nada. En cuanto a la salida, eso es ya otra cosa. ¿Cómo huyó? ¿Cómo pudo huir? Del modo más natural del mundo. Durante un instante,
Frederick Larsan guardó silencio. Ese instante nos pareció muy largo. Aguardamos que prosiguiera con una ansiedad bien comprensible. No entré en el cuarto amarillo, prosiguió Larsan, pero me imagino que ustedes han de tener la certidumbre de que solo se puede salir de él por la puerta. En consecuencia, es por ella que salió el asesino, porque es imposible que haya salido de otro modo. Cometió el crimen y salió por la puerta. ¿En qué momento? En el momento en que le era más fácil, cuando es más explicable, tan explicable que no cabe otra explicación. Examinemos entonces los momentos que siguieron al crimen. Hay un primer momento durante el cual se halla delante de la puerta dispuestos a cerrarle el paso, Monsieur Stangerson y el abuelo Jacques. Hay un segundo momento durante el cual, ausentándose unos minutos el abuelo Jacques, Monsieur Stangerson se encuentra solo delante de la puerta. Hay un tercer momento durante el cual el portero se reúne con Monsieur Stangerson. Hay un cuarto momento durante se encuentra delante de la puerta Monsieur Stangerson, el portero, su mujer y el abuelo Jacques. Hay un quinto momento durante el cual la puerta es forzada y el cuarto amarillo invadido. El momento en que la fuga es más explicable es en el instante mismo en que hay menos personas delante de la puerta. Hay un momento en que solo hay una. Es cuando Monsieur Stangerson queda solo frente a la puerta. A menos que se admita la complicidad del silencio del abuelo Jacques, en lo cual no creo porque el abuelo no habría salido del pabellón para ir a observar la ventana del cuarto amarillo, ni hubiera visto abrirse la puerta y salir al asesino. La puerta solo se abrió ante Monsieur Stangerson, y el hombre salió. Aquí hemos de admitir que Monsieur Stangerson tenía poderosas razones para no detener o para no hacer detener al asesino, puesto que lo dejó pasar por la ventana del vestíbulo, cerrándola tras él. Hecho esto, como el abuelo Jacques iba a volver y era indispensable que hallara todo en orden, Mademoiselle Stangerson, terriblemente herida, reunió fuerzas, sin duda alentada por su padre, para volver a cerrar la puerta del cuarto amarillo con llave y pasador antes de caer desfallecida sobre el piso. No sabemos quién cometió el crimen. No sabemos qué miserable extorsiona a Monsieur y Mademoiselle Stangerson. Pero no cabe duda de que ellos lo saben. Este secreto ha de ser terrible para que un padre no haya vacilado en abandonar a su hija agonizante tras la puerta que cerró ella misma. Terrible para que haya dejado escapar al asesino. Pero no hay otro modo de explicar la fuga del asesino del cuarto amarillo. El silencio que siguió a aquella dramática y esclarecedora explicación tuvo algo de angustioso. Todos sufríamos por el ilustre profesor, acorralado por la implacable lógica de Frederick Larsan, que lo conminaba a confesar la verdad de su martirio o a callarse, confesión aún más terrible. Vimos ponerse en pie a aquel hombre, verdadera estatua del dolor, y extender la mano con un gesto solemne que hizo inclinar nuestras cabezas como ante algo sagrado. Entonces pronunció estas palabras con voz vibrante que parecía agotar todas sus fuerzas. Juro sobre la cabeza de mi hija moribunda que no me aparté de aquella puerta, desde el instante en que oí el desesperado llamado de mi niña, que aquella puerta no se abrió mientras estuve solo en el laboratorio, y que cuando penetramos en el cuarto amarillo, mis 3 domésticos y yo, el asesino, ya no estaba allí. Juro que no conozco al asesino. Debo decir que a pesar de la solemnidad de tal juramento, no creímos en las palabras de Monsieur Stangerson. Frederick Larsan acababa de hacernos vislumbrar la verdad. No era cosa de dejarla escapar tan pronto. Como Monsieur de Marquet nos anunciara que la conversación había finalizado, nos disponíamos a salir del laboratorio, cuando el joven reportero, aquel muchacho de Rouletabille, se aproximó al profesor, le tomó la mano con el más gran respeto y oí que decía: «Yo le creo, monsieur». Suspendo aquí la cita de la narración de Monsieur Melein, actuario del Tribunal de Corbeil, cuya lectura estimé oportuna. No creo que haya que decir al lector que todo lo que ocurrió en el laboratorio me fue relatado enseguida por el propio Rouletabille.
Bueno, y así concluye este capítulo. Increíble cómo se dio vuelta todo con este nuevo suceso que nos introduce Larsan. Esta idea de que las víctimas están siendo extorsionadas hasta el punto de llegar casi a la muerte de Mademoiselle Stangerson. El robo, han sido robados también. Sinceramente, este capítulo muy emocionante. Muchos descubrimientos, muchos adelantos, pero no sé, cada pista siento que más que dar una solución, complica más el caso. Yo tengo el presentimiento con estas ideas, digamos, que se vienen dando, que quieren culpar a Monsieur Darzac, porque están diciendo, bueno, es un familiar, es alguien conocido, es alguien que conoce las idas y venidas. Cuando Mademoiselle Stangerson pierde la carterita, la acompañó él. Todo tiende a eso, me da la sensación a mí. Pero bueno, no lo sé, y tampoco creo que él sea el culpable. Pero, ¿quién es? ¿Quién es? No lo sé. ¿Será cierto? ¿Habrá sido todo una actuación? ¿Qué buscan? Bueno, muy emocionante. Así que ya nos vamos acercando un poco más a la resolución de este misterio. Cada vez tenemos más pistas, pero se vuelve todo muy enredado. ¿Cómo continúa? Bueno, lo sabremos mañana. Así que no queda más que agradecerles por haber estado hasta este momento, pedirles que me dejen sus comentarios, sus impresiones acerca del capítulo y me despido hasta mañana.